Bien, estamos de vuelta en esta cobertura especial en torno a la cuenta pública que dará el presidente Gabriel Boric a partir de las 11 de la mañana, en poco menos de 2 horas. Y queda muy poco ya para esta segunda cuenta pública de su gobierno. Y vamos a tratar de adelantar qué es lo que podemos ver el día de hoy, qué se puede esperar. Conversamos con el analista, exdirector de la Secretaría de Comunicaciones, Juan Carvajal. Bienvenido, Juan. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Juan, bueno, en estricto rigor es la segunda cuenta pública, ¿no? Ya dio una el presidente, pero es la primera en la que podrá efectivamente mostrar parte de su gestión. Así es. La anterior fue a pocos meses de haber llegado a la moneda. ¿Qué podemos esperar de este mensaje? Bueno, muchas cosas. Yo diría que lo primero que uno debería esperar y que la ciudadanía espera es mucha mayor claridad sobre cómo combatir el tema de la criminalidad, el narcotráfico, la delincuencia, que es la principal preocupación ciudadana. Sí. En segundo lugar, cómo se va a enfocar el gobierno en los 2 años y meses que quedan en materia de cambios sociales que apunten a mayor igualdad de oportunidades, digamos, y a satisfacer y resolver problemas que parte de la ciudadanía demanda, como la reforma tributaria, la reforma previsional, que va a incluir en beneficio a millones de personas, y por supuesto también a la reforma de la salud, que ya vemos lo que está pasando con la crisis de la ISAPRE y cómo es importante mejorar la atención de salud. La cuenta del año pasado estaba marcada fundamentalmente por el programa con el que llegaba al gobierno el presidente Boric, ¿no? Y ratificar muchos de esos compromisos. Hoy día podríamos ver quizás algunos cambios desde ese punto de vista, entendiendo el escenario que ha tenido que enfrentar político en el Congreso. Es más, yo diría que uno debería esperar que hubiera un cambio importante, una inflexión que marcara un antes y un después, en una visión mucho más realista, mucho más pragmática, mucho más orientada a viabilizar los proyectos, porque recordemos que este es un gobierno que tiene minoría parlamentaria, entonces o se llega a acuerdos que satisfagan a una mayoría de los parlamentarios o simplemente nos quedaremos estancados en el país. ¿Y en qué se traduce eso? ¿En anunciar cambios, por ejemplo, a un proyecto como la reforma tributaria? ¿Algo así? Yo diría que más que anunciarlo en el mensaje, dar a conocer y con claridad de que ese es el espíritu con el que se van a trabajar el periodo que queda en el gobierno. Porque no es la instancia para decir así va a ser la reforma tributaria u otra, digamos. Pero sí para clarificar que se van a hacer los esfuerzos que sean necesarios para tener reforma tributaria, tener reforma previsional y tener reforma de la salud. En un guiño a la oposición, básicamente. Un guiño a la oposición y un guiño, yo diría yo, a la élite política y a la ciudadanía. O sea, lo que la ciudadanía espera es que haya cambios de verdad, sin importarle cómo se logran, digamos. Y sin importarle menos aún si es tan radical o menos radical el cambio, sino que de verdad se resolucionen problemas. Juan, ¿y ese punto de inflexión tiene consecuencias también internamente, dentro de la coalición? Sin duda. El presidente de alguna manera está tensionado también por esas dos almas, como se le ha denominado dentro del gobierno. Mire, desde que yo tengo memoria, según registra la historia, no se gobierna con ideología. Y los problemas que hay al interior del gobierno tienen almas, pero que tienen visiones ideológicas. Y creo que hay que dejarlas de lado y volver a la sabia percepción de la política, de que la política es el arte de lo posible. Y hay que encontrar las definiciones, los acuerdos y las instancias de diálogo que permitan resolver problemas. Juan Carvajal nos acompaña aquí en el estudio. Juan, vamos a estar en contacto también con Valparaíso. Tenemos a nuestros equipos desplegados allá. Estuvimos en contacto ya con Felipe Hernández, también con Mónica Rincón. Ivo Goich está también en el Congreso. Vamos a volver precisamente hasta la quinta región para ver los preparativos. Ahí ustedes pueden ver en pantalla a nuestros enviados especiales. Y vamos a comenzar en este repaso y esta ronda junto a Mónica Rincón, que ya está ahí en pantalla, y con un entrevistado, Mónica, ¿no? Sí, estamos junto al diputado Daniel Manucheri, que es jefe de bancada del Partido Socialista. Diputado, gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ustedes. ¿Qué espera para esta cuenta pública? ¿Qué le gustaría escuchar? No, lo primero es que el presidente dé cuenta de los logros que han habido durante este año de gobierno, que son cosas importantes: el copago cero, el avanzar en el royalty, el salario mínimo 500.000 pesos, la jornada laboral de 40 horas y una serie de medidas, calles sin violencia, que es tan importante. Pero no solo puede basarse esto en el pasado, sino que esperamos que puedan haber buenos anuncios hacia el futuro. Nosotros creemos que el presidente tiene que hacer un fuerte llamado para poder avanzar en ciertas materias que son relevantes, como la reforma tributaria. Necesitamos construir un gran acuerdo
proceso amplio de diálogo para poder tener los recursos necesarios para una serie de materias que Chile requiere: educación, vivienda, seguridad, salud, que son cosas, que son urgencias hoy día, pensiones, que son temas tan relevantes. Y nosotros le hemos pedido además, adicionalmente al presidente, que pueda hacer un anuncio importante respecto de eliminar la tarifa de invierno. Nosotros estuvimos en La Moneda junto al ministro Lizalde, junto a la ministra Vallejo, junto a la ministra, al ministro Pardo, solicitando que pueda tomar esta iniciativa que han liderado las diputadas Cariola y Chicardini respecto de que se pueda eliminar la tarifa de invierno, que sería una buena medida en este tiempo para poder beneficiar el bolsillo de millones de chilenos que se ven afectados con las alzas de la luz en este tiempo. Diputado, ¿esperaría también que haya un camino respecto de la condonación del CAE? Indudablemente creemos que es importante el tema de la condonación del CAE, es un compromiso del gobierno. Lo primero al respecto es tener los recursos para eso, porque condonar el CAE, para que la gente lo tenga claro, no significa que se deja de cobrar simplemente, sino que eso hay que pagarlo, o sea, no lo paga la gente y otra persona tiene que pagar esa deuda, y eso indudablemente se requieren recursos, como decía mi abuela, con plata se compran huevos. Entonces hoy día necesitamos primero avanzar en la reforma tributaria para tener los recursos. Por eso la reforma tributaria es tan relevante, porque son los recursos que nos van a permitir avanzar en esa y una serie de materias. ¿Cómo definiría el actual Congreso? Diverso. Es un Congreso diverso, pero bueno, es la casa de la democracia. Es un reflejo quizás del pueblo de Chile en toda su diversidad. En nosotros esto es como cuando uno estaba en el colegio, había compañeros simpáticos, compañeros estudiosos, compañeros aplicados, algunos compañeros medios matones, algunos compañeros desordenados, hay de todo. ¿Quiénes son los medios matones? No, es un decir. Creemos que la gente creo que ha visto noticias en las calles, en su casa y tiene perfectamente claro en cuál podría encasillar a cada uno. ¿Qué llamado le hace la oposición? No, a la oposición nosotros tenemos que hacer un fuerte llamado a poner por delante Chile. Nosotros no pueden ellos ser arrastrados hoy día por la posición ultra de los republicanos. Tienen que tener la capacidad de entender que cuando ellos se oponen a todo lo que el gobierno plantea, lo que finalmente están haciendo es oponiéndose a los avances que Chile requiere. Entonces el llamado fundamental es a dialogar, a construir grandes acuerdos, porque eso es lo que nos están pidiendo los chilenos, es pónganse de acuerdo, déjense de pelear para poder avanzar en materia significativa. Y en ese sentido nosotros creemos que el presidente hoy día en su cuenta pública esperamos que pueda hacer un fuerte llamado al diálogo, a la construcción conjunta, y que ese llamado además pueda ser acogido por la oposición. Hoy no sacan nada ellos con oponerse en este tipo de situaciones a todo lo que plantea el gobierno, porque cuando ellos se oponen a las políticas que plantea el gobierno, no se están oponiendo al gobierno, se están oponiendo a los chilenos. Cierro preguntándole el proceso constituyente después de las señales que se han tenido de parte de republicanos y de más o menos silencio de parte de quienes son integrantes de la bancada del oficialismo en ese consejo recién electo, que está de minoría claramente. ¿Tiene expectativas de que se llegue a buen término? Siempre uno tiene buenas expectativas, que hay que decirlo primero. Aquí hubo una comisión experta que hizo un gran trabajo. Se pusieron de acuerdo, era una comisión que estaba empatada, se pusieron de acuerdo en materias significativas para los chilenos. Esa debería ser la base con la cual se construya la nueva constitución. Indudablemente, republicanos es la principal fuerza hoy día dentro de esta convención, la derecha tiene principal fuerza, aquí hubo gente que se comprometió, que dijo que iba a terminar la delincuencia, que iba a hacer una serie de cosas, y hoy día tienen mayoría en esta convención para hacerlo. Nosotros lo que esperamos es que de aquí pueda salir una buena convención para Chile, un buen texto para el país, y en ese sentido toda nuestra expectativa está puesta en eso. Y para cerrar, ¿le parece que hay diputados del Partido Socialista que están pidiendo cambiar las reglas del juego en mitad del partido? No, yo le bajaría el perfil absolutamente a esto. Fue una posición de dos parlamentarios, dos diputados del Partido Socialista, que quisieron hacer un punto comunicacional más que político, y el cual no tiene ningún respaldo ni por parte de la bancada ni por parte del Partido Socialista. Los socialistas somos personas que honramos nuestros acuerdos y estamos profundamente comprometidos con el proceso. Muchísimas gracias, diputado. Sebastián, entonces siguen las reacciones aquí en el Congreso cuando estamos esperando a las 10 de la mañana entonces esta cuenta pública centrada en los ejes que te mencionaba al comienzo y que tiene pendientes y también tiene realizaciones dentro de la realización de las 40 horas, por supuesto, el adelantamiento del salario mínimo, entre otros de los temas que evidentemente son relevantes. Sí, claro. Vamos a estar profundizando también en esos temas, Mónica, acá en la entrevista. Gracias. Nos vemos pronto.
Nos vemos. Bien, aquí en el estudio seguimos junto a Juan Carvajal para seguir analizando esto y me gustaría tomar un punto que se planteó en la conversación ahí con el diputado Daniel Manucheri y que tiene que ver con el CAE, por ejemplo, ¿no? Y es un buen ejemplo de las expectativas que hay respecto a promesas de campaña en un escenario que ha cambiado claramente en este año y medio de gobierno. ¿Cómo manejar el tema, Juan, respecto a esos compromisos asumidos en campaña que muchos votantes del presidente Boric, buena parte de su electorado, está demandando, ¿no? Que se cumpla con lo comprometido? Bueno, lo primero que yo recordaría es que no conozco a ningún gobierno post-dictadura que haya podido cumplir el programa que originalmente tenía. Porque una cosa es la teoría, lo que uno piensa que puede hacer en el país, y otra cosa es el país real con el que se encuentra. ¿Y cuál es el país real con el que se encuentra el presidente Boric? Es un país que está en crisis económica que no tiene que ver con este gobierno, sino que viene incluso como un factor externo llegado a Chile y que indudablemente genera una serie de contracciones que hay que tener en cuenta. Ese es el punto uno. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer con lo que se tiene? Es como cómo se maneja casi una casa. Ajá, una dosis de realismo, ¿no? Absolutamente. O sea, yo creo que el CAE es una demanda que yo me doy cuenta que no solo es sentida, sino que es razonable resolverla, pero creo que lamentablemente este no es el tiempo en que haya que hacer eso, porque creo que es más prioritario, por ejemplo, la reforma previsional u otros cambios que hay que hacer urgentes. Y yo esperaría que lograra entenderse eso en los conglomerados, de manera que se le pueda entregar un apoyo real al presidente en materia de lo que se puede y lo que no que se puede hacer. Y lo que se puede hacer hay que apoyarlo con todas las fuerzas y tratar de que esto se viabilice. Para evitar menos fricciones dentro del oficialismo, ¿no? Claro, y para tratar de no complicar más la situación económica del país. También. Porque hay una situación muy clara. O sea, lo que se necesita es que las familias tengan ingresos que les permitan, a lo menos la canasta básica, salir adelante. Hay cesantía que nosotros tenemos que buscar resolver, digamos, como país, y por lo tanto creo que son prioridades que nadie puede discutir. 9:20